Vamos a recordar el domingo pasado, nosotros vimos la primera llave, y la primera llave se llamaba gratitud, agradecimiento. No podemos, sin esa llave, dar un paso más hacia adelante. Entonces el pueblo de Dios es un pueblo que canta y que agradece cuando hay un mundo que está llorando. La segunda llave para entrar a la presencia del Señor la tenemos en los salmos y a lo largo de toda la palabra de Dios. El mismo Salmo 100, que invito a que abras allí, nos menciona esta segunda llave que tiene en mente la disposición global del templo. Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este Dios creador, redentor y guía como pastor es el motivo por el cual el pueblo de Dios exalta su nombre. Entonces, la razón de que Jehová es bueno, de que para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones, es el punto que nos lleva a nosotros a tener que ser un pueblo que cumpla la disposición que Dios ha establecido en su palabra para exaltar su nombre. La llave número 1 se llama acción de gracias. Y nosotros desde este momento tenemos que partir desde esta base para todos nuestros encuentros con el Señor. Como iglesia, ser agradecidos y arrancar, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y luego, por sus atrios, dice el texto bíblico, con alabanza. Y quiero ver ahora, con la ayuda del Señor, un elemento, una dimensión que nosotros debiéramos desarrollar. Antes quiero leer 2 o 3 cositas de realidades bíblicas con respecto a la alabanza. Número 1, la mencionamos, nuestra alabanza es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Notable cómo también el libro de Isaías menciona esto, y en el capítulo 60, creo, de Isaías, no quiero equivocarme, dice allí el texto, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. La alabanza es como un escudo, donde allí no entra la destrucción ni la violencia. Allí no entra la depresión ni el quebrantamiento en nuestro territorio. Dios es escudo alrededor de los que en Él confían. Número 2, cuando vos y yo alabamos al Señor, estamos creando un trono para Él. Dice el Salmo 22, versículo 3, de la siguiente forma. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y este texto podría traducirse de esta forma también. Tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. La Biblia, cuando menciona aquí tú habitas, es una expresión hebrea que implica el hecho de sentarse. Es decir, Dios se pasea en medio nuestro cuando estamos congregados, pero como iglesia, vos y yo, juntos, puestos de acuerdo, tenemos una misión. En la alabanza al Señor, entronizar a aquel que es digno de recibirla. Y Él se pasea entre su pueblo, pero es muy distinto a que le digas, Señor, pedimos por favor, en dignidad, en razón de la dignidad de tu nombre, que tú te sientes en el lugar que mereces. Es ese Dios que golpea a la puerta allá en la iglesia de la Odisea y dice, si alguno oye mi voz
Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es el Dios caballero que pide permiso a su iglesia para ocupar su lugar. Este no es un texto que tiene que ser usado en la evangelización. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese texto está puesto para una iglesia. ¿Y sabe qué? Muchas veces el Señor queda afuera cuando el pueblo del Señor no lo invita al Señor a no solamente estar presente, sino ser el presidente de su asamblea. Cuando Él se sienta, nosotros levantamos un trono de adoración. Habilitamos el mejor lugar, un trono para que Él se siente. Y Él se paseará, pero no se sentará hasta que lo entronicemos con nuestra alabanza. Y lo último, la alabanza prepara el camino para que se manifieste la intervención sobrenatural de Dios. Un punto de la alabanza importante es cuando la Biblia dice que este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando nosotros nos reunimos para alabar al Señor, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Dios en su trono recibe nuestra alabanza. Pero aquí viene el punto que yo quiero desarrollar ahora. Si nosotros publicamos la alabanza, esto es un aspecto público. Y si yo publico, los otros se enteran. Entonces, hay un aspecto, una dimensión del impacto espiritual de la alabanza del pueblo de Dios que hoy quiero que rescatemos. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Crónicas. Es un arma poderosa, la alabanza, y allí, con este pasaje quiero ilustrar esta dimensión que muchos de nosotros debe tener presente para crecer. Y es que la alabanza, al ser publicada, es una confesión de victoria, es un arma poderosa. La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Si nuestras armas no son carnales, quiere decir que nuestras armas son espirituales. Y son armas espirituales para la destrucción de, ¿qué cosa? Fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Espirituales. Preste atención, voy a ir rápido con este tema que es el punto al cual yo quería llegar. La guerra existe en el mundo espiritual. Y lo que debemos entender nosotros es que esta es una realidad y que las cosas espirituales no se solucionan con elementos carnales ni mentales, ni de pareceres ni de criterios humanos. Las armas que tenemos en Dios son poderosas y espirituales para la destrucción de fortalezas espirituales. Cuando la Biblia nos habla de que el pueblo de Dios publica sus alabanzas, una de las dimensiones que nosotros muchas veces olvidamos es el impacto espiritual que la alabanza tiene, no solo en el cielo, sino sobre todo en el infierno. Con aquellos elementos que muchas veces nos hacen ver nuestra vida como una vida de derrota, una vida aplastada. Y la alabanza entonces es un arma espiritual que hace callar a Satanás. No voy a desarrollar todo el contenido aquí. Simplemente menciono el Salmo 8. Dice la Biblia allí: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ellos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense, Dios
utiliza muchas veces, bueno, como dice el texto, la boca de los niños y de los que maman. Esa debilidad, con esa debilidad, Él funda una fortaleza. Y esa fortaleza fundada en la debilidad, dice que hace callar ¿a quién? Al enemigo. Cuando vemos la cita de este texto en Mateo capítulo 21, dice allí el texto bíblico de una forma distinta. Y Jesús toma este texto del Salmo 2. Y cuando purifica el templo, estoy en Mateo capítulo 21, dice cuando limpió al templo, Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esos son los religiosos. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Mire allí y usted compara. Fundaste la alabanza y perfeccionaste la alabanza. Esto tiene que ver con que la alabanza es una fortaleza espiritual que cuando uno siente nuestra propia debilidad, esa fortaleza causa un impacto y esa alabanza es la que hace callar al enemigo y al vengativo. Muchas veces decimos, bueno, no sé cómo callar las voces del enemigo. Bueno, la Biblia nos dice claramente, o uno puede orar, Señor, estoy aturdido por las cosas que el enemigo me presenta. ¿Por qué no lo haces callar al diablo, Señor? Y Dios te dice, bueno, yo te he dado el arma, alábame. Fundá en tu vida. Funda tu vida en la alabanza a mi nombre. Podríamos hablar mucho más. Dios nos dice, te he dado el arma para hacerlo. La fortaleza para el pueblo de Dios es la alabanza poderosa. Por eso David dijo que de los pequeños, él fundó, ¿qué cosa? Fortaleza y alabanza. Entonces, teniendo esta dimensión espiritual, nos vamos metiendo de a poquito, quiero que en el libro segundo de Crónicas veamos cómo un rey, el rey Josafat, enfrentó con temor la mayor crisis de su vida. Y cómo hizo frente de una manera ejemplar esa circunstancia que iba a ser aplastante para él. 3 pueblos enemigos lo rodearon. Y cuando lo rodearon, hay una expresión escalofriante en el versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mire esto, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Muchas veces, como el rey Josafat, vos y yo estamos en una encrucijada donde el enemigo ha tendido alrededor nuestro una emboscada y no sabemos qué hacer. Bueno, ahora vamos a empezar a saber qué hacer. Porque pensamos muchas soluciones, buscamos ayuda y podemos recibir ayuda. Pero la solución está en el texto de la Biblia y la solución está en el Dios de la Biblia. Veamos entonces qué pasa aquí. Versículo 1. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Mire lo que hizo él.
cómo se enfrentó de manera ejemplar a esta circunstancia aplastante. Versículo número 3. Él tuvo temor, pero Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ayunó. Se asoció espiritualmente con personas que tenían la misma perspectiva. 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Número 12. Admisión y confesión de la impotencia. Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículos 14 al 18. Él aprecia la palabra profética de un tal Jaziel. Cualquier coincidencia, dice, y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, Josafat toma la iniciativa y hay una actitud que él toma sobre 5 verdades, que nada más las voy a mencionar para así después, finalmente, decirte 3 cosas que acontecen con la alabanza como un arma espiritual. Él descansa sobre la verdad de que Dios tiene el poder sobre todas las personas y las cosas, versículos 6 y 7. Descansa sobre la verdad de que Dios ha sido fiel en el pasado, en el presente, versículos 7 al 9. Sobre la verdad de que Dios es insustituible y su pueblo sin Él no tiene relevancia ni menos fuerza, versículo 12. Sobre la verdad de que Dios es prometedor de una palabra segura, versículos 14 al 17 y versículo 20, y sobre la verdad de que Dios es activo entre su pueblo, lo cual significa liberación y victoria. Jaziel les dijo a ellos, no tengan temor, nos están rodeando los enemigos por todos lados. Son una multitud. Se enfrentan a la crisis más grande. El rey dice, no sabemos qué hacer, y él le dice, ustedes no tengan miedo. Dios ha dado una palabra. La guerra no es de ustedes. ¿La guerra de quién es? La guerra es de Dios. Simplemente voy a mencionar 3 cosas que pasan en esta dimensión que muchos de nosotros ignoramos acerca de la alabanza. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cosas que no podemos ver, pero ocurren. ¿Y qué serán esas cosas que ocurren? Número 1, cuando alabamos a Dios, declaramos fe y victoria. Mira lo que dice capítulo 20, versículo 20. El 18. Entonces Josafat se inclinó a tierra y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Es una confianza del carácter de Dios, en el carácter de Dios. Y creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Wow! ¿Qué elemento hay aquí de la alabanza?
La alabanza en esta dimensión declara fe y declara victoria por la palabra que Dios ha dado. En este sentido, gratitud es la expresión de las cosas que ya hizo Dios. Pero la alabanza en este contexto es la declaración de fe por lo que Dios va a hacer. ¿Se entiende la diferencia? Lea después el Salmo 148 y va a ver cómo Dios explaya el concepto de la alabanza. Es lo que Dios hace gloriosamente a favor de los suyos. Y cuando uno está en circunstancias adversas, la alabanza es la expresión de gozo y confianza por lo que Dios hará. Esta clase de alabanza no es pronunciada sola, silenciosamente en nuestro corazón, con voz fuerte y con voz audible, con alta voz. El pueblo de Dios publica las alabanzas de su liberador. Cuando nosotros nos convocamos cada domingo, no puede otra cosa que haber una fuerte canción, un estruendo que se sienta en el cielo, que se sienta en la tierra, pero que también se sienta, ¿sabes dónde? En el infierno. Porque la alabanza es un arma espiritual, mi hermano. Si usted no ha desarrollado esta área en su vida, si yo no lo he hecho, Dios nos está llamando de que nuestra alabanza no es condicional. No alabamos a Dios condicionalmente. Nosotros alabamos a Dios constantemente, en buenas y en malas. Nuestra declaración de fe: Él es nuestro libertador, Él es nuestro refugio, Él es escudo a los que en Él esperan. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Y cuando se levantan en contra del pueblo de Dios, el Salmo 68 dice: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que aborrecen esa persona. Y cuando el pueblo de Dios empieza a levantar la alabanza, hermanos, la alabanza al Señor, es una expresión de una declaración de fe y de victoria. La alabanza levanta y se regocija en la grandeza de Dios. Ahora como en el pasado, siempre habrá motivos para alabar. Deberíamos perseverar en la alabanza hasta que el poder de Dios abra el camino. Aunque vengan persiguiéndonos, aunque vengan emboscándonos, el primer punto aquí de la alabanza como arma espiritual es que es una posibilidad magnífica para declarar fe y victoria en aquel que nos redimió. Número 2, la alabanza desata el poder de Dios. Mire lo que sigue diciendo allí el texto bíblico. Dice que ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Mire lo que dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Alabar a Dios antes que llegue la respuesta. La alabanza libera en este sentido el poder de Dios. Un ejército marchó desde el sudeste y este rey no tenía recursos, pero proclamó ayuno, usó la palabra de Dios y empezó a ordenar la alabanza de su pueblo, y ese pueblo tuvo victoria. Cuando hablamos aquí de una declaración de fe, de un poder que se desata a favor de su pueblo, no estamos hablando de ningún delirio místico, mi hermano. No estamos hablando de algo irracional. Tu alabanza y la mía es la confesión del carácter de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Es cantar victoria antes de tiempo. Y entonces, toda duda, ¿a dónde va? Fuera. Todos los enemigos que ponen a tu alrededor, cualquier tipo de trampas, se tienen que ir. Entonces, la alabanza aquí no es un delirio místico, sino que es la exaltación del carácter de Dios esgrimido de su palabra. Desata el poder del enemigo. Fíjese, la alabanza fue antes que la guerra.
Iban alabando las misericordias del Todopoderoso. Y los que tenían las armas, ¿dónde iban? Atrás. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Declaramos fe y victoria en el nombre de Jesucristo. Se desata el poder de lo alto. No por lo que yo le diga al Señor, sino porque la alabanza es como un misil que adentro lleva una carga espiritual muy grande. Y el enemigo no solamente tiembla al escuchar las alabanzas del Dios bendito de los cielos, sino que también dice la Biblia que Él huye. Si el enemigo está sirviéndose en tu hogar, si el enemigo está dando vueltas en tu matrimonio, con tus hijos, en nuestra iglesia, ¿cuál es la respuesta? Empezar a buscar la presencia del Señor, alabar su nombre glorioso, alabar lo que Él ha expresado en su palabra. Y ese poder que se desata, finalmente, ¿qué va a hacer con nuestros enemigos? Varón, va a derrotarlo, lo va a desorientar. Y las mismas emboscadas que te pusieron, en esas mismas emboscadas van a caer. Dice el verso 23, se levantaron los hijos de Amón y Moab contra los del monte del Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Porque Satanás no puede hacer nada con una iglesia que cree, con una iglesia que alaba el nombre del Señor. Se entontece, se confunde. La iglesia es edificada por el poder de Dios. Cristo la edifica, Cristo la guarda. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero esto es una dimensión que vos y yo, hermano, tenemos que empezar a desarrollar. Que nuestra condición no limite nuestra canción. La alabanza es una punta de lanza que abre camino para que la semilla de la palabra de Dios y sus promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Y este es el llamado y el mensaje que el Señor me puso para esta mañana. La alabanza es un arma espiritual. Es como un cohete que adentro lleva una cosa que se llama ojiva. Esa ojiva es lo que tiene el condimento para la destrucción. Y cuando la iglesia emite alabanza al Señor, hay una ojiva espiritual poderosa que tiene 3 elementos básicos. 1 es el nombre del Señor Jesucristo. 2 es la sangre que Él vertió en la cruz. 3 es la palabra poderosa. Lea después Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y cuando la iglesia del Señor alaba a Dios y proclama el nombre de Cristo, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios y proclama la palabra del Señor, y cuando la iglesia alaba a Dios y proclama las virtudes de la sangre del Cordero derramada, no hay enemigo que nos venza. Levantamos una alabanza que es digno de recibirla. Y es un pueblo que experimentará una sola cosa, mi hermano.
victoria espiritual. ¿Te das cuenta cómo cuando el cristiano está solo no es nada? ¿Cuánta necesidad tenemos de venir, congregarnos y alabar al Señor? ¿Cuántas guerras en tu vida has tratado de pelearla vos solo? Cuando el recurso que Dios nos da es esto. Y que cuando alabamos a Dios, antes de que el enemigo tire un solo dardo, se confunde y hay victoria en el pueblo del Señor. Conclusión, Dios prevalece. Nuestra iglesia necesita desarrollar esta dimensión espiritual de la alabanza. La dimensión de la alabanza como guerra y como declaración de fe, como poder de Dios y como derrota del enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Un desfile victorioso era la celebración de la victoria, pero no la participación en la victoria. Cuando alabamos a Dios, no hacemos nada para la victoria, simplemente celebramos de que Cristo murió, pero que también ha vencido, que Él es digno de recibir su alabanza porque Él es el Señor. Nos unimos a su triunfo y en el caballo va y por su gracia nos sube en ese desfile victorioso. Por eso, mi amigo, mi hermano, una sola cosa te pido, no yo sino el Señor. Alaba a Dios, alaba a Dios. En el nombre de Jesús hay victoria espiritual. En la sangre de Jesús hay limpieza de pecados. En la palabra de Dios hay promesas. Tomémosla y como pueblo alabemos al Señor. Y le digamos al Señor, como dice el Salmo 68, levántate, Señor, levántate, Señor. Y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Los cantores van adelante, los músicos detrás, en medio la alabanza al Señor. Bendecida al Dios en las congregaciones. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Reprime la reunión de gentes armadas, pero alaba a Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, Él dará su poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel y la iglesia su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Dios de Israel, Él da fuerzas, Él da vigor a su pueblo. Bendito sea el Dios de Israel. Amén. Amén. Vamos a orar. Deja la derrota espiritual y empieza a enfocarte en aquel digno de recibir alabanza y adoración. Señor, tú eres grande y proclamamos las victorias de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, entre las naciones. Levantamos nuestra voz como señal de alabanza y de adoración. Tú eres grande, Señor. Grandes son tus milagros. Grandes son tus maravillas entre tu pueblo. Señor, y como pueblo queremos alabarte con gozo. Si hay problemas grandes, tú eres más grande que cualquiera de ellos juntos. No solamente, Señor, queremos que te pasees en medio nuestro, sino que tú presidas la asamblea que te adora. Habita, Señor, siéntate en la alabanza de tu pueblo, aquí reunido. A ti sea la gloria, Señor, y el imperio, la potestad, por los siglos de los siglos. Tuya es la victoria, tuyo es el honor, tuya es la dignidad. Y las bendiciones serán derramadas en nuestra familia,
en nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos e hijas, sobre nuestros nietos, sobre esta iglesia, que congregada, Señor, da la gloria y la honra a tu nombre. Señor, reprime la opresión del enemigo y desata, Señor, victorias espirituales en medio nuestro. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.